había nacido. De hecho, después de que nació Jesucristo, mucha gente seguía sin conocerle, sin entender que Él iba a ser el Salvador del mundo. A pesar de que estaban con Él, a pesar de que habían visto las grandes obras, los grandes milagros, muchos seguían sin conocerle. De hecho, voy a pedir que vayan a sus Biblias a Juan 6, versículos del 25 al 35. Nadie conocía a Jesús. Y los que estaban con Él y lo seguían, lo habían visto, pero no entendían cada una de las señales. Dice la palabra de Dios ahí. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en busca de la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Hermanos, aún hoy en día, mucha gente, a pesar de que hay testimonios, a pesar de que hay escritos en los cuales Dios ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo su poder, siguen sin creer. Y más que en los inicios, en vez de ir incrementando la cantidad de creyentes reales, verdaderos, fieles a la palabra de Dios, la tendencia no es esa. La tendencia es a la baja. ¿Cuál es el caso? ¿O por qué? Porque no están viendo los milagros. O porque no han entendido los milagros que pasaron en esos tiempos. Sin entender que cada uno de nosotros es un milagro de Dios. Es una bendición de Dios. Su misericordia, lo decía la oración en el inicio, se presenta día con nosotros, y aún así muchos siguen sin entender. Pero hermanos, cuando el Señor regrese, no habrá dudas de quién es Él. A propósito del tema que estamos abordando el día de hoy, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será su segunda venida? Nadie sabe con exactitud cuándo vendrá nuevamente. Muchos se han atrevido a decir, a descifrar, a hacer conteos de fechas, días, horas, minutos. Decir, en esta fecha vendrá el Señor. De hecho, hace unos meses, un predicador muy famoso, muy respetable en cuanto a la doctrina, una doctrina también muy bíblica, Armando Alducin, se atrevió a decir fechas. ¿Okay? Hizo cálculos matemáticos por fechas, tiempos, etc. Dijo, no, pues en tal tiempo el Señor vendrá. Muchos pastores lo abordaron, le dijeron, bueno, ¿cómo hiciste esas conjeturas? ¿Cómo hiciste esos cálculos? El pastor tuvo que retractarse.
lo retractó públicamente. Hermanos, estoy en un error, nadie puede saber. Y vamos a entender esa parte ahorita. Que ni aún el Hijo del Hombre tenía ese conocimiento de cuándo vendría por segunda vez. Nadie sabe con exactitud cuándo vendrá nuevamente. Mateo 24:36. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. En sus versiones de Reina Valera, el traductor omitió esa parte. Ajá. Pero si lo leen, dice que ni siquiera los ángeles, ni nadie, solamente el Padre lo sabe. Y está dando un entendimiento que ni aún el Hijo lo sabe. Es algo que ahí los traductores a Reina Valera 60 omitieron esa parte. Pero bueno. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Ah, caray. Bueno, y hace como 20 días, antes de que estuviera yo preparando esto, mi esposa me preguntaba, ¿cómo es que ni el propio Hijo sabe de cuándo vendría por segunda vez? Pues no se supone que es un Dios en la Trinidad, en la tercera persona de la Trinidad. Pues debería saber, ¿no? Pero aquí está haciendo alusión Jesucristo en su carácter de hombre. Porque los fariseos hacen esa consulta. Ni siquiera el Hijo del Hombre tiene el conocimiento de cuándo vendrá por segunda vez. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo es que muchos predicadores se atreven a decir, vendrá en tal fecha? Si aún los ángeles que están en mayor comunión con nuestro Señor, saben. Ni aún el Hijo del Hombre que está en esa relación íntima con el Padre, que está en el seno del Padre, conoce cuándo vendrá por segunda vez. ¿Habrá señales? Sí. ¿Habrá sucesos? Sí. Pero la hora o la fecha exacta nadie la sabe. Sigamos viendo. Vayamos a Daniel. Daniel 12. ¿Saben que el libro de Daniel es el libro de la profecía también? Que hace referencia al Apocalipsis. Y aún a muchos libros del Nuevo Testamento hacen referencia a Daniel como señales del fin del mundo, o los días finales, o la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro, será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán, tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sellada el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, vi a otros dos que estaban de pie en lados opuestos del río. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino, que estaba de pie sobre el río. Vean esta escena, hermanos. Dos hombres. Se van a acordar ahorita de esta escena. Lo que está profetizando
Daniel. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? El hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo: durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté: mi señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo: vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación, para ser adorado habrá 1290 días. Benditos sean los que esperan y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Aquí está hablando Daniel, el profeta Daniel, de las 70 semanas. Es un tema todavía mucho más extenso, hermanos. Lo estábamos analizando con el pastor Gerardo. Llevábamos meses y no podíamos terminar eso, ¿se acuerdan? Estoy haciendo un breve resumen, hermanos. Pero lo que nos está pidiendo aquí, lo que nos está mandando el profeta Daniel, es lo siguiente: en cuanto a ti, olvídate de los números. Olvídate de los tiempos. Sigue tu camino hasta el final. Santifícate. Busca esta santificación de tu vida en el día a día. Descansarás y entonces el final de los días te levantarás. Ese va a ser el resultado para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. ¿Cuál es esa herencia, hermanos? Lo hemos visto muchas veces. La vida eterna. Descansarás ya, porque ya vas a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de Dios y del Espíritu Santo, dándoles gloria. Olvídate, dice, deja esos números atrás. Déjate de los tiempos. Santifícate. Esfuérzate en el día a día. ¿Para qué? Para que al final de la final trompeta recibas tu pago, lo que es la herencia. ¿Ok? Vayamos a Hechos, que es la base bíblica de esta predicación. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, acuérdense de esta escena de Daniel. Dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo?
Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Vieron la escena anterior? Estaban esperando que el Señor no partiera. Los discípulos estaban aún en ese momento todavía incrédulos que el Señor estaba ascendiendo al cielo. Esperaban que, bueno, ¿por qué se lo están llevando? ¿O qué está pasando esto de los milagros y va a bajar nuevamente? Dicen los ángeles, no. Así como se está yendo ahorita en este momento, y como él lo dijo, y como el profeta Daniel lo profetizó, vendrá. Y ahí empieza lo que es las dos situaciones. ¿Cuál va a ser primero? ¿El rapto o arrebatamiento o la segunda venida? Ok, ahorita lo vamos a entender. ¿Sale? Ok, ya tenemos esos dos escenarios. Vayamos a Apocalipsis 22. El último libro, el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, versículos del 6 al 21. Entonces el ángel me dijo: todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Miren, yo vengo pronto, dice Jesús. Benditos los que obedecen las palabras de la profecía que están escritos en este libro. ¿Qué dijo Daniel al final del capítulo 12? ¿Qué decía, hermanos? Dice, al final de los días ustedes van a descansar y van a recibir la herencia. ¿Y qué le está diciendo aquí? Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritos en este libro. ¿Qué nos está dando? ¿Qué nos está indicando aquí Jesús? Porque aquí son palabras de Jesús. Que nos esforcemos en el día a día porque el Señor viene pronto y van a ser bendecidos aquellos que obedecen la palabra de Dios. Yo, Juan, soy el que oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas. Al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro, adora únicamente a Dios. Olvidémonos de las fechas. Más bien, esperemos adorando al Señor. Entonces me indicó: no selle las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una vida de mentira. Que se creen o que piensan que por estar asistiendo a una iglesia cristiana, que por estar presentándose cada 8 días o cada miércoles en una iglesia cristiana, ya son santos. Dejen de estar viviendo una vida de mentira, nos pide el Señor. Yo,
Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dice, ven. Todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solamente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Se despide, que la gracia del Señor de Jesús sea con el pueblo santo de Dios. ¿Cuántos esperan o cuántos esperamos la segunda venida del Señor? Hermanos, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que dejemos, no digo que la iglesia, que dejemos de vivir una vida de mentira. Dice la palabra de Dios que muchos creyendo ser santos, ¿cómo? ¿Se hacen qué? Necios. Creyendo ser santos, se hacen necios. No entendiendo, empiezan a agregar, es que dice el libro decía el pastor Juan Manuel Vaz, el segundo libro de los Macabeos. No hay ni primero ni segundo, simplemente no son. Empiezan a agregar tantas cosas, empiezan a decir el yo creo, el yo pienso, es más, hasta yo declaro, yo decreto. Jesús prometió que vendría. Juan 14:13. Si decimos que la palabra de Dios es verdad y que vamos a cumplir según lo que dice el profeta Daniel y según lo que dice el apóstol Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis, a través de las palabras de Jesús, que tenemos que obedecer la palabra de Dios, Jesús prometió que vendría, entonces se debe cumplir. Y no es que yo quiera, sino que lo dice la palabra de Dios. Dice, Jesús ha prometido que Él vendría. Voy a leer un poquito antes. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Puede pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Él está declarando algo. Pídanme y yo la voy a hacer. Jesús dice, yo vendré pronto. Lo va a hacer. ¿Y quién creen que lo secundó? Los ángeles. Hechos 1:10. Lo acabamos de leer. Voy a leer desde el 9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que no pudieron verlo. Mientras se esforzaban para verlo al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué estáis aquí parados mirados al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Los ángeles estaban asegurando la segunda venida. Si Jesús dijo que vendría, Él lo va a cumplir. Así como se lo está llevando ahorita el Padre, así vendrá. ¿Para qué? Para juzgar a vivos y a muertos. Su segunda venida
perdón, ¿qué debo hacer yo para esperar la segunda venida? ¿Qué debo hacer yo? Porque ya tengo yo la seguridad, porque Jesús lo prometió, que va a venir por segunda ocasión. ¿Qué debo hacer yo? Mateo 24. Cuando Jesús salió del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él le respondió: ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Vean hermanos, pareciera que estamos hablando nosotros. Vamos a esperar ya las señales del fin del mundo. Empezamos a ver por los cielos, empezamos y queremos escuchar las noticias que están sucediendo por todo el mundo. Hermanos, dicen que las noticias malas llegan solas. No dicen así por ahí. Si la venida del Señor está pronta, el Señor lo va a mostrar. ¿Sí? Pero ¿qué tengo que hacer yo? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto, y luego vendrán más. Hermanos, escuchamos que hay un terremoto y empiezan a decir: ya es la segunda venida de Cristo. Ya viene el Señor. Sí, ojalá y fuera hoy. Está diciendo, apenas es el comienzo de los dolores. Aún no es el tiempo. Y no está pasando nada de eso. Hay unas cosas que están ahí maquinando en el mundo. Pero ni siquiera es el comienzo todavía. Entonces, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Pausa ahí. Decimos, hemos escuchado que en México hay mucha persecución, que en África hay mucha persecución, en Asia hay mucha persecución. ¿Ok? En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. ¿Okay? Cierto grupo de cristianos son o somos seguidores de Cristo. Nosotros nos consideramos seguidores de Cristo. Ok. Escucho por ahí voces aún con miedo. Pero si yo me considero un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Predicar, vivir en santidad, tener el fruto del Espíritu en mi vida. ¿Y cuánto de eso hago? Velar en oración, escudriñar la palabra. Veíamos lo de Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, que nos esforcemos, que estemos meditando en su palabra, estemos en la oración. ¿Y cuánto estamos haciendo de eso? Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Hermanos, vamos a ir a predicar a todo lado. Ah, no.
¿Por qué yo? No, yo tengo un montón de cosas que hacer en mi casa. Ah, tengo que ir a la fiesta del pueblo. Ah, no, es que me va, están bloqueadas las entradas al pueblo y no voy a poder pasar. Mejor no voy. Ah, es que tengo mucho sueño y mejor me voy a quedar a dormir porque tengo que estar muy descansado para el día de mañana en mi trabajo. Ah, es que hoy va a jugar, hablando de las finales de la NBA, hoy van a jugar los Warriors contra los Lakers. Ah, ¿qué más importante es eso que mi entrega al Señor? Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán y entonces vendrá el fin. Estoy seguro que, bueno, no, yo no, perdón. Todavía no hay señales del fin. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie de los seguidores de Cristo, bueno, muy pocos de los seguidores de Cristo están haciendo esto. Lo que dice su palabra. ¿Y los otros? ¿Cuándo? ¿Queremos que venga el Señor como lo dice en Apocalipsis? Ven, Señor Jesús. ¿Qué nos estaría respondiendo Jesús? Pues hagan lo que les estoy pidiendo en mi palabra. Lucas 12. ...35 al 40. Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Y los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Hermanos, yo he escuchado mucho estas palabras de muchos a los que les he compartido la palabra de Dios, que me dicen, el día que yo esté a punto de partir a la presencia, me voy a arrepentir. Y creo que muchos de ustedes lo han escuchado también de algunos otros. En ese momento yo me voy a arrepentir y ya está. ¿Qué pasaría si hoy en día supiéramos el tiempo, el día, la hora, el minuto, el segundo en que vendría el Señor Jesucristo? Pues toda mi vida, hasta el segundo antes de la venida del Señor, estaría en completamente pecado. Pensando en pecado y nada más que pecado. Y al momento en que aparecería, ahora sí, como dicen los católicos romanos, me persino, ya me voy a la presencia del Señor. No, hermanos, nos dice que estemos preparados para que cuando el Señor venga le podamos abrir las puertas y estemos listos para que Él, nos dice la palabra de Dios, nos sirva.
¿sí? Y que en ese momento recibamos esos galardones que tienen preparados para los que le aman, para los que a través de sus obras, porque no fueron salvos, que después de sus obras hayan sido recompensados. ¿Sí? Regresemos a Mateo 25:1. Estamos viendo qué es lo que tengo que hacer para esperar la segunda venida del Señor. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, las 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron fuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él le respondió: créanme, no las conozco. Así ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Que Dios no nos agarre durmiendo, sino que nos encuentre haciendo su voluntad. ¿Cuál es su voluntad, hermanos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Darle gloria a Dios. Su segunda venida es una realidad que la Biblia anuncia desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Se presentará en el cielo como un relámpago que sale del oriente y lo ven hasta el occidente. Esto lo dice en Lucas 17, 20 al 37. Y al esperar al Señor seremos libres de toda culpa, pues mientras sigamos vivos en este cuerpo de pecado por naturaleza, no debemos cesar de la búsqueda constante de la santidad hasta que sea confirmado en nosotros el testimonio de Cristo. ¿Cuál es ese testimonio, hermanos? 1 Corintios 1, 7. Dice la palabra de Dios: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué nos está invitando, hermanos? Primero, que todos nuestros dones que Él ha confirmado, según el versículo 7, se manifiesten, estén siendo usados para el servicio del Señor. No para que los tengan ahí guardaditos. Llegará el momento en que el Señor les quitará esos dones porque están sin uso y se los dará a otros. Y dirán ustedes: ¿por qué a Él sí y por qué a mí no? Pues cuando los tuviste, no los usaste. Dice,
Si ustedes hacen uso de estos dones, Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Estarán en el servicio, dándole gloria de la adoración al Señor con nuestros dones y talentos, y entonces no habrá culpa en ustedes, en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad del Padre. El Señor nos da esos dones y talentos para su servicio. Hermanos, seamos hallados sin manchas e irreprensibles. Vayamos a 2 de Pedro. Capítulo 3, versículos 10 en adelante. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Hermanos, dice la palabra de Dios: no hagáis tesoros en la tierra, porque el orín y qué, la polilla lo corrompe. ¿Ok? En nuestra necedad empezamos a hacer tesoros en la tierra. Somos tan necios. Dice la palabra de Dios: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Ay, ser una casa de lujo, con unos jardines colgantes, con estatuas de oro. Me voy a poner un busto ahí en frente. Esa es la familia Velasco, Velasco Ruiz. Y oh, sorpresa, vendrá el día del Señor y todo desaparecerá. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia de Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar a que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable ante los ojos de Dios. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Santidad. No hay más, que en nosotros se vea reflejado esa vida pura, intachable ante los ojos de Dios, que el Señor puede reconocer que somos seguidores de Cristo. Más que otra cosa, más que en los tiempos. Que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. No lo digo yo, lo dice su palabra. Vuelvo a lo mismo. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar esos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Hermanos, el Señor nos está pidiendo algo, que hagamos conforme a su palabra. No estamos interpretando otra cosa, estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Mientras esperamos la venida del Señor, debemos esperarlas alegres, gozosos, pero en busca de esa santidad constante. No como aquellas personas, de hecho soy una de ellas que me gustan armar los rompecabezas, pero que llega un momento en que llega una desesperación por no encontrar el final.
y que me pongo triste o me pongo desesperado o ansioso por no dar el punto final o la pieza final. No, hermanos, que estemos gozosos, alegres, contentos, en santidad, irreprensibles, sin mancha alguna. Hermanos, por lo que en el regreso de Cristo, Él volverá en una forma visible con un grito de mando. Habrá un llamado inconfundible de un ángel. Habrá un toque de trompeta como nunca ha sido oído. Los creyentes de Cristo que hayan fallecido se levantarán de las tumbas. Los creyentes que estén vivos serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor. Hermanos, voy a preguntar, ¿qué es primero, el arrebatamiento o la segunda venida? Ok. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Vamos a empezar a ver algunas señales del arrebatamiento y unas señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el arrebatamiento, y esto lo tiene algunos apuntes mi hermana, yo me quedé con 8, pero me tuve que buscar, son 16 señales. No sé si todos tengan las 8 o las 16. Yo busqué hasta 13 señales. No, eso existe. Muy bien. La cita bíblica que les estoy leyendo, hermanos, primera de Tesalonicenses 4. Al menos aquí vamos a ver 5 elementos que son seguros cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Primero, Él volverá de una forma visible con un grito de mando. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros todavía, los que estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre, así que anímense unos a otros con estas palabras. Ahí están los 5 elementos. Volverá de forma visible con un grito de mando, habrá un llamado inconfundible de un ángel, habrá un toque de trompeta como nunca se ha oído. Los creyentes de Cristo que hayan fallecido se levantarán de sus tumbas primeramente, y los creyentes que estén vivos serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor. ¿Ok? Muy bien. Esos son 5 elementos muy claros para la segunda venida. Ahora vamos a ver las diferencias entre el rapto o el arrebatamiento y la segunda venida. Porque muchos creen que es la misma situación. Piensan que es la misma situación y que pasa en el mismo momento. ¿Ok? Primera diferencia, en el arrebatamiento, Cristo viene en el aire y regresa al cielo. Ah, caray. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego, junto con ellos, nosotros los que sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿En dónde? En el aire.
entonces estaremos con el Señor para siempre. Eso es en el arrebatamiento. En la segunda venida, Cristo viene a la tierra a morar y a reinar. Para siempre. Mateo 25. Versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Se sentará en su trono. Él estará habitando en la tierra. Segunda diferencia. En el arrebatamiento, Cristo reúne a los salvos. En el arrebatamiento, Cristo reúne a los salvos. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas y luego junto con ellos nosotros los creyentes que estamos vivos, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. En la segunda venida son los ángeles los que reúnen a los salvos. En la segunda venida son los ángeles los que reúnen a los salvos. Más 24, 31. Mateo 24, 31. Voy a leer desde el 30. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán los ángeles a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahí está, hermanos. Y esto será a partir de la séptima trompeta. Tercera diferencia. En el arrebatamiento, Cristo viene a salvar de juicio. Primera de Tesalonicenses 4:17. En el arrepentimiento, Cristo viene a salvar de juicio. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. No habrá juicio para nosotros. Los que estemos vivos en ese momento, seremos quitados. Pero son los creyentes, los que creen en el Señor. Y los que no, se quedan. Y en la segunda venida, Cristo viene a juzgar. Mateo 25, el 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Vean, ahí empieza a hacer juicio. A ver, las ovejas acá y las cabras acá. Los creyentes y no los creyentes. Más bien es al revés porque están a su derecha. Los creyentes y los no creyentes. ¿Ok? Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron.
Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿Te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más significante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Hermanos, aquí está una respuesta del resultado del fruto del Espíritu Santo. ¿Ok, hijos? Hay veces que actuamos como si no supiéramos, como por naturaleza, y hacemos las cosas. Porque hacemos muchas cosas buenas por naturaleza, pero cuando decimos: hoy voy a salir con el propósito de ir a darle una moneda al de la esquina, al señor que está sentado en la esquina pidiendo una limosna, voy y con toda grado se la doy. Y empiezo, y salgo del lugar y empiezo a levantarme el cuello. Ahí no lo estoy haciendo porque estoy reconociendo el fruto del Espíritu en mi vida. Estoy haciendo para una vanagloria personal y empiezo a proclamarlo por todo el mundo. Así no se trata la vida del cristiano. Que el fruto por su naturaleza, el fruto del Espíritu Santo por su naturaleza, haga resplandecer en nuestras vidas, sin buscar esa vanagloria. Muy bien. Entonces ahí está, el Señor Jesucristo está juzgando a las ovejas de las cabras, a los creyentes de los no creyentes. En el arrebatamiento, cuarta diferencia, hay una resurrección. Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 16. Los que murieron primero en Cristo resucitarán, los levantaré primeramente. En la segunda venida no hay resurrección. Vamos a ver. Apocalipsis 19. Versículos 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones. Él les gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Después vi un ángel parados en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes y los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en el nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. No habrá resurrección en la segunda venida.
viene a juzgar, viene a matar a los que siguieron al anticristo, a Satanás. ¿Sí? En el arrebatamiento, siguiente diferencia, los creyentes parten de la tierra. Ya lo tienen en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17. En la segunda venida son los incrédulos los que son sacados de la tierra. Mateo 24:37. Cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. En la segunda venida son los incrédulos los que son sacados de la tierra, serán arrasados. Sexto, en el arrebatamiento los incrédulos se quedan en la tierra y en la segunda venida los incrédulos se van de la tierra. Sí. ¿Por qué en la segunda venida los que creen en el Señor Jesucristo se van a quedar en la tierra? Para vivir en la eternidad de Cristo. Ver ese reino glorioso. Séptima diferencia. En el arrebatamiento no hay reino terrenal. Y en la segunda venida se establece el reino en la tierra. Apocalipsis 20. Está en el capítulo, hermanos, pero vamos a leer una parte nada más. 20. En el arrebatamiento, perdón, en la segunda venida se establece el reino en la tierra. Luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, y quien es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con la llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado este tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Se establece el reino terrenal. En el arrebatamiento, los creyentes reciben nuevos cuerpos. 1 Corintios 15. Amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde los vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, y la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí,
por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos los que predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han predicado. Y ahí viene el punto. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Entonces, hermanos, en el arrebatamiento, los creyentes reciben nuevos cuerpos. Decían, y muchas veces esto se predica, o cuando algún familiar fallece por alguna enfermedad, decimos que el hermano que falleció, hermana que falleció, es creyente, que ha aceptado y que vive una vida conforme a la palabra, dice, recibirán un nuevo cuerpo. Cuando son arrebatados, resucitan con un nuevo cuerpo para encontrarse con los que estamos vivos cuando sea el arrebatamiento y nos encontremos con el Señor, con un nuevo cuerpo. ¿Vale? En la segunda venida, nadie recibe un nuevo cuerpo. La mayoría está muerta. ¿Sí? Siguiente punto. En el arrebatamiento, Satanás estará muy activo. Apocalipsis 12:12. Vamos en el 9, hermanos, son 13. Ya merito. Apocalipsis 12:12. Satanás estará muy activo. Por lo tanto, alégrense cielos y alégrense todos ustedes los que viven en los cielos, porque el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué? Estará por todos lados Satanás, porque sabe que la segunda venida del Señor viene, será atado y echado al pozo de fuego, al lago de fuego, al pozo profundo, sin abismo, sin final. En la segunda venida Satanás será atado. Apocalipsis 20:1-3. Luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. La segunda venida, el Señor ya está reinando, pero Satanás está atado. En el arrebatamiento, Jesús vendrá a recibir a su iglesia. Juan 14. Juan 14:1-3. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre esté conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Jesús viene a recibir a su iglesia en el arrebatamiento. En la segunda vendrá con su iglesia. Ya la iglesia estará con el Señor. Primera de Tesalonicenses 3:13. Que Él como resultado fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese. ¿Con quién? Con todo su pueblo santo. Ahí está. En la segunda venida, el Señor vendrá con su iglesia. Ay, qué gloriosa será esa venida. Esperamos tener esa oportunidad de llegar a su presencia y ver cómo el Señor va reinando todo. En el arrebatamiento, la paz será quitada de la tierra. En el arrebatamiento no habrá paz en la tierra. ¿Se acuerdan que les decía? Satanás estará muy activo. Vayamos a Apocalipsis 6:3-4.
Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. La paz será quitada de la tierra. En la segunda venida, la paz será restaurada. Isaías 9:6. Isaías 9:6. En la segunda venida, la paz será restaurada. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, enfoquemos nuestra vida al glorificar a nuestro Dios, que sea eso nuestro objetivo día con día. Que el Señor les bendiga, hermanos.